Bienvenidos a los que están presentes. Y bueno, bienvenidos al Congreso Uruguayo de Patología Clínica en el contexto de la pandemia. Así que ya de paso recomendamos que persistan con tapabocas en sala. Bueno, mi nombre es Luciana Borgrelo, soy asistente del Departamento de Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas. Y bueno, estamos convocados en el día de hoy a una mesa, la mesa que es llamada y titulada Una medida de filtrado glomerular más exacto. ¿Es posible? Y bueno, parte de las preguntas que nos hacemos, y dame un segundito. Eso. Entonces, un poco contarles en qué va a estar constituida esta mesa y los invitados a los cuales convocamos a participar en esta mesa. Entonces, nos acompañan hoy el doctor José Bogia, profesor adjunto de nefrología del Hospital de Clínicas, ex profesor agregado de fisiopatología, magíster y doctorado de Proimbio, investigador de ANI y tutor del proyecto del Lioxol, en conjunto con quien les habla. Tenemos también al doctor Oscar Novoa, profesor del Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas. Y tenemos como invitado al doctor Esteban Porrini, que está invitado a través de la web, a través de España, invitado español, que él es nefrólogo investigador de La Laguna, Tenerife, España. Así que, bueno, simplemente lo que vamos a tocar hoy, un poco los puntos, es una pequeña introducción, después vamos a ver un poco lo que es el impacto del filtrado glomerular poco exacto, un poco las medidas que tenemos hoy en día para medir lo que es el filtrado glomerular, a cargo del doctor Bogia. Luego el doctor Novoa nos va a hablar un poco de la necesidad y los diferentes grupos de pacientes a los cuales nos interesa tener un filtrado glomerular un poco más exacto. Luego el doctor Porrini nos va a contar un poco su experiencia con respecto a lo que es el Clínex de Lioxol. Y bueno, y finalizando, yo les voy a contar un poco la experiencia nuestra personal de lo que ha sido el Clínex de Lioxol aquí en nuestro medio. Entonces, simplemente para dar un poco de pie a lo que va a ser nuestra mesa, la pregunta que se nos viene, ¿no? ¿Es posible tener una medida más exacta? Lo que sabemos es que el filtrado glomerular es la mejor aproximación a lo que queremos saber de lo que es la función renal global. Ahora, ¿cómo nos acercamos a ese filtrado glomerular? Y en general uno tiende a medirlo con un clearance de una sustancia que puede ser exógena o endógena, que la podemos calcular o la podemos estimar. Entonces son muchas preguntas que uno tiene, que se plantea a ver si esto llegamos o no a un buen filtrado glomerular para llegar a una buena aproximación de una función renal. Entonces, con esto le damos pie al doctor Bogia, que nos va a contar Bueno, buenos días. Gracias, Luciana, por la introducción y gracias a los organizadores del Congreso por la introducción y por incluir este tema que es de mucha importancia para la nefrología. Con esto nosotros trabajamos todos los días, imaginarán. Y empezando un poco por lo que mencionaba recién Luciana, las funciones del riñón son múltiples. Habitualmente se elige el filtrado glomerular como un estimador, como decía Luciana, de la función global del riñón, pero el riñón cumple otras funciones, ¿no? Cumple funciones endócrinas, secreción de vitamina D, producción de eritropoyetina, regulación del medio interno, el equilibrio ácido-base, los iones en la sangre, eliminación de sustancias producidas por el organismo de forma diaria, eso es una función del filtrado glomerular, y la regulación de la presión arterial, entre otras funciones. Cuando hablamos de filtrado glomerular nos referimos al funcionamiento del resultado de la actividad de varias unidades nefronales, de varias nefronas. Los riñones tienen más de 1 millón de nefronas y el filtrado glomerular es el resultado de la actividad en conjunto de todas las nefronas funcionantes. Para revisar algunos de los conceptos, ese es un esquema de lo que es el glomérulo y el sitio de filtración o la membrana de filtración.
donde los elementos importantes allí son el flujo plasmático renal, o sea, lo que va a determinar la capacidad de filtración son el flujo plasmático renal, el gradiente de presión transmembrana, que va a depender del flujo plasmático renal y del estado de contracción de las arteriolas eferentes y eferentes, o sea, de la presión dentro del glomérulo, el área de superficie de filtración, y acá en el concepto global no solamente está la nefrona aislada, sino el conjunto de nefronas, y la permeabilidad intrínseca de la membrana, que aparece allí esquematizada a la derecha, donde ustedes pueden ver recordar que tienen un componente que es el endotelial, después las membranas basales del endotelio y de las células epiteliales de los podocitos, y después las fenestras, que son una estructura bien conocida actualmente, donde hay detalles moleculares que son importantes al funcionamiento de esta membrana. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros el filtrado glomerular? Nosotros, como decíamos recién, como indicador de la función global del riñón, el filtrado glomerular para nosotros nos permite definir cuando los pacientes tienen enfermedad renal crónica. Esta es una definición consensuada ya desde hace muchos años también de KDIGO, que permite definir a los pacientes con enfermedad renal crónica cuando tienen o un filtrado glomerular menor de 60, está corregido por superficie corporal, o anormalidades estructurales. Esas anormalidades estructurales implican otras cosas que algunas de ellas se ven en el laboratorio, como la presencia de albuminuria, alteraciones del sedimento urinario, alteraciones en la regulación ácido-base, es decir, las otras funciones del riñón, o anormalidades en la histología o imagenológicas, o antecedentes quirúrgicos, trasplante renal, monorrenos, etc. Tan importante es el filtrado glomerular que además se utiliza para estadificar la enfermedad renal, ¿verdad? En 5 estadios según el nivel de descenso del filtrado glomerular. Allí cuando aparecen otras alteraciones urinarias que permiten definir enfermedad renal, podemos tener enfermedad renal con filtrado glomerular por encima de 60. Entonces, en la medida que avanza la enfermedad renal, otro de los conocimientos que existe es que esta enfermedad progresa, una vez que se establece determinado nivel de lesión, independientemente de cuál haya sido la causa, hay una progresión de la enfermedad y entonces, como les decía antes, esto nos permite, ahí la red de botón, nos permite estadificar el filtrado glomerular normal por encima de 60, aunque si uno ve a un paciente longitudinalmente lo puede ver avanzar en los estadios, hasta el estadio de falla renal donde se requiere tratamiento de sustitución renal. Como decía Luciana, las formas que tenemos de medir el aclaramiento, el filtrado glomerular es el aclaramiento de solutos plasmáticos, utilizando las sustancias endógenas idóneas, o sea, aquellas que se eliminan principalmente por filtración. Y para revisar nada más algunas de las fórmulas, que la fórmula de aclaramiento parte básicamente de esta fórmula química, donde concentración 1 es igual, por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, y lo que despejamos es uno de los volúmenes. Como consideramos por unidad de tiempo, mililitros por minuto, es muy parecida a esta fórmula. Esta sería la fórmula escrita para la creatinina plasmática, y esta sería la forma de calcularlo, despejando entonces, conociendo las concentraciones de creatinina en orina, en un volumen y tiempo conocido, y la creatinina plasmática. ¿Cuáles son las dificultades que tiene esto? Tiene muchas dificultades. Y muchas de las dificultades están dadas por las imprecisiones en la recolección de la muestra de orina, que nos añaden mucho error. A pesar de los esfuerzos que se hacen para explicarle a los pacientes, como este pictograma, todos los pasos que deben seguir para la recolección de la muestra de orina en forma correcta, a pesar de esto, es un método que tiene mucha imprecisión y a veces es tedioso para los pacientes y hay que hacerlo más de una vez para aproximarnos en forma muy imprecisa, promediando los distintos valores a cuál es el valor más confiable. Como les decía, sustancias exógenas y endógenas, la creatinina, la urea, la cistatina C son ejemplos de sustancias endógenas. Dentro de las sustancias exógenas han habido a lo largo del tiempo varias, la inulina ha sido como el patrón oro, y después se agregaron algunas sustancias radiomarcadas como iotalamato, esta sustancia de TPA marcada con tecnesio o con cromo eta, y finalmente ioxol, y seguramente hay otras sustancias más. La relación entre la creatinina plasmática y el filtrado glomerular es conocida que no es una relación lineal, sino que hay importante descenso del filtrado glomerular sin cambios mayores en la creatinina, y a partir de un 50% o un poco más de descenso del filtrado glomerular es cuando empiezan a haber cambios significativos en la creatininemia. O sea que es un marcador imperfecto y existen algunas situaciones que pueden falsear
o que debemos tener en cuenta nosotros en la interpretación de los resultados, y fundamentalmente aquellas situaciones que generan un aumento en más de la creatinina, obviamente la disminución de la función renal, que es para lo que nosotros queremos evaluarla, pero también el hecho de que sea un hombre, una persona de raza negra con más masa muscular, donde los valores de creatininemia normalmente son más altos, pacientes que tienen una dieta rica en carnes, donde ahí la fuente es un aumento de la absorción intestinal, la presencia de algunos fármacos, que si bien la creatinina se elimina fundamentalmente por filtración, también hay secreción tubular y hay fármacos que bloquean la secreción tubular, el Bactrim es uno de ellos, la comitoína es otro, y algunas sustancias que la disminuyen, como la desnutrición o las amputaciones. Para tratar de sortear esta dificultad aparecieron las fórmulas de estimación del filtrado glomerular, que ustedes las conocen bien, porque ahora ya se informan muchas de ellas desde el laboratorio. La última de ellas, o la más utilizada, más difundida actualmente, es CKD-EPI, que fue del grupo de Levey y del grupo CKD-EPI en el 2009. En esos gráficos ustedes ven en la parte superior el diagrama de puntos de donde se obtiene la curva de regresión para CKD-EPI en la parte superior y para MDR en la parte inferior, y lo que trataban de mostrar los autores ahí es cómo se aproxima más a la línea de cero, o sea que es más estable a lo largo de todo el rango de filtrado glomerular CKD-EPI en comparación con MDR, que tiene esta curvatura. Y estas fórmulas contemplan entonces estos principales determinantes, la raza, el sexo y la edad, ¿verdad?, en la ecuación de regresión, para obtener un valor de filtrado estimado a partir de la creatininemia y estas otras variables interferentes. Otras sustancias, la citastina C es otra sustancia endógena, es una sustancia de unos 13, es una proteína de unos 13 kilodaltons, no glicosilada, que se produce en todas las células del organismo y que se elimina también fundamentalmente por filtración, tiene muy pocas modificaciones tubulares. Nosotros hicimos este trabajo en el contexto de un proyecto de investigación a nivel poblacional, que es el estudio JEFA, donde participa Alicia Olascuaga y Luciana Porgarello también, el departamento de laboratorio, participa en nefrología y fisiopatología del Hospital de Clínicas y la Escuela de Nutrición. Y en este trabajo, allí lo que comparamos nosotros fueron las distintas fórmulas de estimar el filtrado glomerular por CKD-EPI con filtrado y con cistatina, o la ecuación mixta que contempla cistatina y filtrado. Allí están las fórmulas que son derivadas todas o la mayoría de ellas de trabajos de Levey y la fórmula de MDRD. Y lo que vimos en este trabajo, no teníamos patrón oro, ese fue uno de las debilidades del trabajo, pero lo que vimos es que las fórmulas con cistatina, estos son diagramas de Blannan-Alman, y lo que ustedes pueden ver es que todas las fórmulas que tienen cistatina, se utilizó la determinación de filtrado por cistatina como patrón oro, en relación como punto de comparación. Y la estimación por cistatina en todos los casos subestimó, o sea, acá usted lo que ven es que está por encima del cero la línea media de la nube de puntos, y siempre hay una distancia por encima del cero. Esa distancia fue menor cuando se utilizó la fórmula mixta creatinina más cistatina para estimar el filtrado glomerular, obviamente porque cistatina estaba en las dos variables. Pero además lo que encontramos fue que la performance a lo largo del filtrado no es la misma. En los filtrados más altos todas las fórmulas se parecen, y en la medida que el filtrado va cayendo, sobre todo con filtrados menores de 60, que es cuando nosotros más utilidad le damos a esta fórmula en la toma de decisiones para estadificar la enfermedad renal y la progresión, acá se están comparadas contra MDRD, que es la primera, todas las demás fórmulas que contienen CKD-EPI, solo creatinina, solo cistatina o creatinina más cistatina, tienen diferencias significativas con respecto a MDRD. En la parte de abajo tienen el análisis más formal de esto, donde muestra la significación estadística. Por lo tanto, existen dificultades en la estimación del filtrado glomerular por las técnicas endógenas, que fueron las que mostramos recién, y las técnicas exógenas. Este es un trabajo que se hizo también en nefrología ya hace muchos años. Esto es gentileza que me prestó el doctor Ferreiro, las diapositivas. El doctor Ferreiro actualmente es profesor agregado de nefrología, es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, y este fue su primer póster presentado en el Congreso Uruguayo de Nefrología, seguramente realizado también en conjunto con laboratorio, donde lo que hacían era la distribución de sinistrin
a partir de este modelo bicompartimental, tenían un protocolo de extracción seriado, que nos contaba Alejandro que lo hacían muchas veces durante la guardia. Eran otra forma de hacer investigación en esa época, y esta es la curva para un paciente, donde se muestra el pico de sinistrin a los pocos minutos de su inyección y toda la curva de decaimiento. Creo que habían hecho 7 o 8 pacientes para este trabajo, y esa fue la curva en relación al clearance de creatinina. El problema continúa, después los expositores que siguen van a hablar de otros aspectos, pero un poco para marcar de que esto sigue siendo un problema que está presente en la literatura actual. Estas son formas de tratar de aproximarse a la mejor medición del filtrado glomerular, para mí un poco rebuscadas, utilizando técnicas de imagen como la resonancia magnética. Para medir la función renal por separado puede ser capaz de utilidad. Otras técnicas que lo que hacen es inyectar el sinistrin marcado con sustancias fluorescentes, entonces es posible medir en forma continua a través de un transductor que se coloca en la piel y con la persona ambulatoria, la curva de decaimiento, o este método, que es un método obviamente que no está hecho para hacerlo en humanos, que se hizo en el modelo de experimentación animal, que lo que mide son las presiones glomerulares, ¿no? Como forma de aproximación a la presión glomerular y al filtrado. Es un trabajo que está destacado en un comentario de Jason, que todavía no ha salido. Así que bueno, espero que como aproximación a la dificultad que tenemos con las herramientas actuales haya sido de utilidad. Bueno, vamos a sacarnos el tapaboca. Bueno, antes que nada agradecer la invitación al servicio de laboratorio, que hemos trabajado muchos años, desde, yo creo que ya no me acuerdo, que empezamos a trabajar juntos en tratar de resolver algunos de los aspectos vinculados con las enfermedades renales, y hemos de alguna manera recorrido este camino. Agradecer también al doctor Porrini, que nos acompaña, que supongo que nos está escuchando, y que también, a partir de esta dificultad que es tener una forma accesible y precisa de poder medir o tener un estimativo de función renal a partir del filtrado glomerular, conocimos su literatura y lo conocimos también, y estuvimos juntos en un simposio del Congreso Mundial de Nefrología, y a partir de ahí se generó la posibilidad de tener un hub en Uruguay de cómo él mide el filtrado glomerular, y el grupo de Italia por Ioxol. A ver si esto pasa. Ahí está. Bueno, el doctor Bogia facilitó muchas de las cosas que yo iba a decir al principio. Primero, que la función renal no es solo filtrar sangre. Lo que medimos con el filtrado glomerular es uno de los fenómenos principales para que la función renal se produzca. Muchas veces los pacientes preguntan, bueno, pero ¿y la creatinina alta qué me hace? Es como la glicemia. Bueno, no, si usted tiene la glicemia alta, tiene tal o cual problema. No, la creatinina alta formalmente no le hace nada. Lo que hace es mostrar que hay muchas cosas que están andando muy mal. Y eso es un poco la idea de tener una medida de cómo filtra. Nos va a dar una idea global, que muchas veces se acompañan las distintas disfunciones, pero otras veces se separan esas disfunciones, y a veces hay pacientes que tienen acidosis tubular renal y filtrado conservado, o distintas alteraciones que son parciales. De cualquier manera, esto ya lo mostró Pepe, pero yo quería mostrarlo, es a partir de uno de los trabajos de Levey. Lo que vemos, a ver si aprieto el medio. ¿Cuál es? El de arriba es el que aprieto y ahí está. Lo que quiero mostrar es que si ustedes miran con detalle cualquier curva que relaciona creatinina con filtrado, van a encontrar que en la línea un mismo punto puede estar expresando filtrados absolutamente diferentes, con una dispersión que Porrini nos va a mostrar después que es mucho mayor al 30%. No es aceptable para ninguna medida que ustedes hacen que esté marcando fenómenos 30% diferentes
un mismo valor. Y eso hace que decirnos, bueno, que la creatinina es un enorme problema, que además la creatinina es un problema porque también hay una enorme variabilidad intraindividual del filtrado. No tenemos el mismo filtrado si tenemos una ingesta proteica muy marcada o una ingesta proteica o una dieta vegetariana. Los vegetarianos pueden llegar a tener un filtrado de 40 mililitros minutos y ser normal, el filtrado básico. Lo mismo pasa con individuos que varían mucho su masa muscular, los amputados, los parapléjicos, los desnutridos severos. Por lo tanto, esto lo que hace es que nosotros, un dato con el que tomamos muchas decisiones clínicas, es de una imprecisión totalmente intolerable. Y ahora vamos a ver algunas de esas decisiones clínicas que son... Bueno, estoy errándole a los botones desde hoy. Lo mío es malo. Esto, por ejemplo, nos muestra una de las decisiones clínicas que tomamos. Es estadificamos a la gente, le decimos que tiene enfermedad renal a partir de esto, a partir de que tenga por 3 meses una creatinina elevada. O sea, los enfermamos con un grado de certeza que también entra en lo anterior. O sea, puede haber individuos que les estamos diciendo que tienen una enfermedad renal crónica que tienen una variante normal de una situación funcional y por lo tanto pueden no tenerla. Y esto, como mostraba el doctor Bogia, bueno, se basa en creatinina y a partir de ahí el filtrado estimado por CKD-EPI y se basa en albúmina. Pero quiero ir a cuál fue la cohorte que usaron. Usaron 3 cohortes. Una cohorte, en ese estudio que hace Levey, es el que basa el CKD-EPI. Tomaron una cohorte que es una cohorte de diseño, si le voy a enfocar acá, que es este grupo, que son, bueno, 5.300 individuos. Pero ustedes si miran por edad y miran los más de 80 años, eran 24. ¿No? ¿Estoy viendo bien o capaz que desde acá no veo mucho? 28. ¿No? O sea, el número que utilizaron de cada uno de los individuos, de cada uno de los grupos, son números bajos. Y esos números bajos después tienen esta dispersión que también nos mostró el doctor Bogia y hacen que se generen enormes dudas sobre algo que es muy importante, por ejemplo, cuál es el vínculo de esta fórmula, que a todos dijimos menos de 60 mililitros por minuto, eso es enfermedad renal crónica, con la edad. Si eso debería ser igual para todos o no. Esto es lo que nos pasa en el programa de salud renal en Uruguay, donde hay integrados allí pacientes controlados y no controlados. O sea, los no controlados son pacientes que entraron al programa de salud renal, pero nunca siguieron en sus controles con el nefrólogo tratante. Y los otros, los 10.000 individuos, son los que siguen el control. Se toma como referencia para el riesgo de enfermedad extrema y muerte el grupo que tiene un filtrado mayor de 60, pero menor de 90, y que tiene cierto grado de proteinuria, este grupo. El grupo con estadio 3, no podemos decir que tiene un riesgo diferente, por lo menos desde el punto de vista estadístico, a ese grupo. O sea, un grupo con filtrado bajo, pero sin proteinuria. Entonces ahí hay un problema. Ese grupo en realidad le estamos diciendo que está enfermo, pero ¿está enfermo? O sea, obviamente es muy distinto, por ejemplo, una mujer de 70 años que es pequeña, que tiene una creatinina un poquito y que no tiene ningún factor de riesgo de progresión, pero le da menos de 60, que un hombre hipertenso, diabético, obeso y con un síndrome prostático que está acá. Ese señor que tiene esos factores de riesgo probablemente tenga una enfermedad renal crónica y tiene riesgo de progresar. La mujer que no tiene esos factores de riesgo y que tiene ese filtrado bajo, probablemente ese es su filtrado y es normal. Entonces, esa situación es una de los que genera esta dificultad. Obviamente, necesitamos una herramienta que sea instantánea, que nos dé una información rápida, porque esto cambia. Esa herramienta todavía es más difícil de generar. Entonces, ¿en qué situaciones tenemos problemas y necesitamos estimar más precisamente el filtrado? En el diagnóstico. O sea, cuando estamos diciéndole a alguien y generándole o estar seguros nosotros de lo que le decimos, es verdad. Y no le estamos sobrediagnosticando una enfermedad. En los individuos añosos,
por otra parte sanos, que tienen esta alteración y que son de los que más son medicalizados y los hacemos venir muchas veces al médico por una supuesta enfermedad. En la selección del donante vivo, y ese fue el desencadenante para nosotros, tenemos un programa que fue creciendo donante vivo en el hospital y muchas veces tenemos dudas. Viene una madre de 70 años, ahora tenemos, hace una semana estuvimos discutiendo el caso, una madre de 70 años que quiere donar a su hija que acaba de perder su riñón, o sea que es un segundo trasplante. Y la señora le da un filtrado bajo, pero no tiene ningún factor de riesgo. ¿Qué nos vas a contestar? Le vas a tener que hacer el clínico de Dioxol y vamos a tener que ver si realmente ella que quiere, que ve a su hija que volvió a diálisis, etcétera, ¿qué le vamos a decir? ¿La ponemos en un riesgo excesivo o no? Esa respuesta la tenemos que dar. Los obesos mórbidos, un enorme problema. ¿Hay que ajustar la superficie corporal en los obesos mórbidos o no? ¿Cómo sabemos? No sabemos. Los pacientes oncológicos cada vez más, para poderlos tratar tenemos que tener un filtrado adecuado o un filtrado por encima de tanto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le decimos a alguien que una droga es mucho más efectiva que otra según el filtrado que va a tener real? Muchas veces tenemos problemas. Los diabéticos, Porrini nos va a hablar en abundancia, pero particularmente ahora ha habido una serie de drogas que son los inhibidores de CGLT2 que tienen un enorme impacto sobre los eventos comórbidos o la mortalidad, sobre los eventos cerebrovasculares, sobre la insuficiencia cardíaca, sobre los eventos coronarios y la progresión de la enfermedad renal. El límite para su uso son 30 mililitros de filtrado. Pero ¿qué 30 mililitros? ¿El CKD-EPI? ¿El filtrado por clínicas de creatinina? ¿Cuál? A él tenemos que arrimarnos. Entonces tenemos que saber eso. Les voy a ir recorriendo algunas de estas discusiones. Esta es una discusión sobre adaptar la definición de enfermedad renal crónica a la edad. Y entonces decir, hay un grupo y entre ellos hay gente de tal prestigio como Glassow, que proponen que si no hay factores evidentes de riesgo, para un individuo mayor de 60 años debería ser 45 el CKD-EPI estimado para hablar de enfermedad renal crónica. Bajarlo a 60, entre 40, el que está entre 40 y 60 años, pero en los jóvenes también estamos subestimando la enfermedad renal en algunas condiciones. Entonces se propone subirlo. Esta es una propuesta y esa propuesta tiene individuos a favor, que esto está publicado ahora en el mes de septiembre en el Kidney International, individuos a favor de cambiar esa situación e individuos en contra. Pero si miramos, estos son los clíneres de inulina por edad en sujetos teóricamente normales, vemos cómo hay una declinación muy clara con la edad del clíneres de inulina. Entonces, esta discusión de alguna manera tenemos que tener alguna herramienta para resolverla. Y incluso, bueno, si tuviéramos un sistema, fíjense que nosotros, por ejemplo, si queremos que alguien queremos saber si alguien tiene una disfunción isquémica miocárdica, le hacemos un centellograma miocárdico que hace que el individuo vaya 2 días, 2 mañanas sucesivas a hacerse exámenes. Y nosotros tenemos un método que puede ser en 4 o 6 horas decir lo que tiene y nos parece que es muy complicado, que le estamos, o sea, como que no ponderamos el poder que puede tener generar un dato en forma estable, segura. El otro componente, que es un trabajo del doctor Porrini, es tratar de entender, bueno, cómo puede contribuir el clínico de Dioxol a la selección del donante vivo y cómo distintas, capaz que se ve poco lo que él nos muestra en este esquema, cómo distintas fórmulas de cálculo, de estimación de filtrado, le erran al clínico de iotalamato en más y en menos, según para decidir si un donante, un potencial donante vivo que tiene un CKD-EPI por debajo de 80, ¿qué tengo que hacer? Ese es el límite que ponen la mayoría de las pautas para aceptar a un donante vivo, un CKD-EPI menos de 80. Pero si viene alguien menos de 80 con alto interés de ser el donante, ¿cómo le puedo decir, bueno, mire usted, esto en realidad el cálculo lo está errando y usted tiene mejor filtrado o no, usted tiene un filtrado muy bajo y sacarle un riñón lo va a poner a usted en riesgo
de enfermedad renal crónica. Finalmente, esta es otra mirada para ver el problema de los obesos mórbidos. Y esto es distintas pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica y cómo distintas estimaciones muestran una cierta mejoría del filtrado según cómo se realiza. Y fundamentalmente la mejoría se ve sobre todo cuando el filtrado es medido por sustancias exógenas contra los filtrados ajustados o no ajustados. Y este es el otro enorme problema, si el filtrado glomerular debe ser ajustado a la superficie corporal en los obesos mórbidos o no. Para saber o para resolver este problema, seguramente necesitamos Idoxol. De hecho, uno de los proyectos que está siendo financiado por el FOINE en este momento es un proyecto con el Hospital Maciel, con la cirugía bariátrica, y queremos tratar de entender qué le está pasando a los obesos mórbidos y, por supuesto, encontramos un buen número interesante de alteraciones metabólicas, incluso algunas cosas que están descritas pero no muy visibilizadas, como una PTH elevada en los pacientes con obesidad mórbida, pero todavía no tenemos un clearance de Idoxol que vamos a hacer a estos pacientes. El otro problema es esto, estabilizar que además tienen o no enfermedad renal crónica. Bueno, este es un problema que el clearance de Idoxol seguramente nos ayudaría a resolver. Otro problema, la oncología. Esto que nos proponen aquí, capaz que es difícil incluso para el clearance de Idoxol decirlo. Una paciente se le calcula que debe recibir una dosis de bleomicina. La bleomicina tiene que ajustarse al filtrado glomerular. Pero según cómo mido o estimo el filtrado glomerular, la dosis varía en un 40%. Entonces puedo estar subtratando o sobretratando gente que no sé qué tiene. Y además de no saber qué tiene el problema que, por supuesto, muchas de las drogas son nefrotóxicas. Entonces yo debería tener esto con cierta periodicidad. En mucha de la oncología moderna, el nefrólogo termina siendo el que, como una interfase, el oncólogo le pide al paciente, dice, le voy a hacer esto, y te lo manda cada vez que lo va a hacer, a veces cada 3 meses, a decir, bueno, lo puedo hacer, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que hidratar más? ¿No lo tengo que...? ¿Cómo mido la toxicidad? ¿Cómo mido precozmente la nefrotoxicidad? Tan es así que hay una subespecialidad que está creciendo en el mundo, que es la onconefrología. Y el tratar de acompañar, porque hay muchísimos efectos adversos asociados a las terapias oncológicas modernas, pero uno de nuestros mayores problemas es cómo medimos la función renal en estos pacientes. Bueno, entonces recorrimos todas estas cosas, tenemos de alguna manera dificultades, pero necesitamos una herramienta como las que vos estás tratando de llevar adelante y que Porrini nos va a mostrar más todavía, sobre todo dejé el aspecto de los diabéticos, porque seguramente él va a hablar más profundamente. Esta herramienta y una herramienta accesible es cada vez más necesaria para hacer una medicina. Hablamos de medicina de precisión y acá estamos trabajando con la tiza arriba de la oreja y eso de alguna manera tenemos que resolverlo. Y bueno, si llegamos muy temprano al hospital podemos ver este tipo de imágenes del piso 14, pero la niebla va a levantar. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Bogia, doctor Novoa. Muy claro. Me siento un poco presionada, pero bien igual. Bueno, no sé, le damos la bienvenida al doctor Porrini, que espero que esté conectado en este momento. A ver. Allá arriba lo vemos. Perfecto. Bueno, doctor Porrini. Hola, sí, ahí está. Bueno, se me escucha, ¿no, Luciana? Sí, vale. Pues nada, antes que empezar, agradecer la invitación y agradecer también el hecho de que hayamos establecido este contacto, porque yo soy nefrólogo, soy argentino de Rosario, que es una zona que está bastante cerca de Uruguay, y es la primera vez que de Sudamérica intentan
contactar y contactaron con nuestro laboratorio, y que para nosotros es siempre es muy emocionante saber que alguien ha leído o visto lo que has hecho y que te contacta y quiere saber qué hacen, vienen al laboratorio, vienen a ver la técnica que estás haciendo, y que es para mí una fuente de satisfacción, un honor y un placer poder comentar un poco la experiencia nuestra sobre este tema, ¿no? Que creo que es tan importante. Entonces, sí, la verdad que la pregunta es muy pertinente, si una medida de filtrado glomerular es posible. Si pasan la siguiente, que yo no puedo pasarla desde aquí. Pues la respuesta es muy simple, claro que es posible, y hay muchos, si uno se quisiera poner un poco simplista, decir, sí, es posible desde hace mucho tiempo que se puede hacer, hace prácticamente 30, 40 años, o quizá más, que tenemos métodos más específicos para medir la función renal. Muchas veces se critica estos métodos que son excesivamente laboriosos, trabajosos, de mucho tiempo, pero estoy de acuerdo con lo que se dijo antes. A un paciente que se le va a hacer un test para ver la funcionalidad cardíaca o la isquemia cardíaca, no se anda con chiquitas y se tienen que estar todo el día ingresando al hospital. O si hacemos una colonoscopia, pues al paciente está 2 días antes comiendo sin fibra, o mal, o sopa, o caldo, después los enemas, después que lo lleven al hospital, después que el propofol que lo droguen porque van a meterle un tubo por cualquier lado, y después se va a su casa cansado, con la barriga llena de aire, etc. O sea que, pero es una colonoscopia para descartar un cáncer, posiblemente, o una enfermedad severa como puede ser una colitis ulcerosa o un Crohn, y nadie se queja de que esos test sean laboriosos. En cambio nosotros, en mi opinión, estamos tan mal acostumbrados a que la creatinina y ahora la cistatina son fáciles y baratas, bueno, la cistatina no es tan barata, y pensamos que la función renal es una cosa fácil, y no es así. Entonces, si puede ser la siguiente, por favor. ¿Por qué medir la función renal en la clínica diaria? Siguiente. La respuesta es muy simple. Los métodos que tenemos hoy se equivocan mucho más de lo aceptable. Y en la charla yo voy a intentar comentarles en trabajos nuestros y de otros cuál es la verdadera magnitud de ese error. Ese error no es tolerable y no lo toleraríamos en otros aparatos que utilizamos en medicina clínica. Pero hay un grupo que, especialmente en circunstancias clínicas especiales, donde una medición precisa de la función renal es muy importante y tiene un rol. Sí, la siguiente, por favor. Nosotros, y esto lo dejo ahí por si a alguien le interesa una visión más larga y profunda del tema, hicimos una revisión de este tema con el grupo de Remuzzi del Mario Negri, que yo hace muchos años, más 30 años, están usando el Dioxol. Intentamos ver los errores y las consecuencias de ese error, sobre todo marcar la magnitud de la consecuencia del error, que es una cosa que se pasa por alto. Sí, la siguiente. ¿Cuál es en verdad el error de la fórmula? La siguiente. ¿Cómo se mide? Es importante primero, es una cuestión estadística, ver cómo se mide el error de una estimación por fórmula, después cuál es la magnitud y cuál es la consecuencia de ese error. Por favor, sí. Recordar que medir es comparar. Si en ese círculo rojo pusiéramos las medidas reales, perfectas, precisas, hechas con cualquier método, nosotros en la estimación, que no es otra cosa que una simplificación de un método para poder analizar la función renal, aceptaríamos un error. Como cualquier método tiene un error. Una resonancia tiene un error, un TAC tiene un error, una biopsia tiene un error, una creatinina medida tiene un error. Todo tiene error. ¿Cuánto error aceptamos? ¿Y cuánto divergen? Por favor. En este tema de cómo se mide el error de la fórmula yo no voy a entrar porque es un tema
complejo, estadístico, muy árido y que daría lugar para otra charla. Pero recordar que hay distintos métodos para ver cómo es el grado de acuerdo entre dos medidas continuas. Por un lado, la función renal medida y por otro, la función renal estimada. Nosotros usamos 4, que es el TDI, el Total Deviation Index, el Concordance Correlation Coefficient y la Coverage Probability, además de los límites de agreement como se mostraron antes. Esto es lo estándar, lo que está establecido por estadísticos. Lamentablemente, la siguiente. Y aquí, y se vio ya en muchas de las figuras que se mostraron antes, el principal problema es que no se analizan las fórmulas con métodos estadísticos adecuados. Entonces, cuando no se analiza de una forma adecuada, cada uno saca la conclusión que quiere, que puede o que le conviene. Por ejemplo, la siguiente. Y este es el principal problema para mí y el más grave problema de los papers o los estudios que analizan cuán buena o cuán mala es una fórmula. Se llama P30. El P30 significa el porcentaje de estimaciones que entran dentro de una variabilidad del menos 30% al más 30%. Entonces, dicen, bueno, tiene un P30 del 60%. Quiere decir que el 60% de las estimaciones están dentro de un más o menos 30% de la variabilidad. Y esto no tiene ni ton ni son, eso hay que decirlo con todas las letras, esto es una locura. Si pueden pasar la próxima, por favor. Primero que el test está inventado. Habiendo test estadísticos, generalmente no se usan, y se usó este P30 que no sabemos quién lo sacó, quién lo usó. Sabemos quién lo usó por primera vez, pero no sabemos de dónde está. La siguiente. Pero el tema, y lo más gracioso de esto, es que si uno dice, bueno, tengo el 80% de las estimaciones dentro de un 30%, nadie se puso nunca a calcular qué es el 30% de un valor de función renal. Volvemos otra vez al punto rojo. El punto rojo es 60 mililitros minuto. Un paciente tiene 60 mililitros minuto. Se le tiene que estimar 60, 62, 58, 57, 63. Pero si yo acepto que se estime y que esa estima sea válida con una variabilidad del 30%, quiere decir que un paciente de 60, yo le puedo estimar 42 o le puedo estimar 78. Es decir, si una persona tiene 60, le tengo que estimar 60, no 40. Y no nos olvidemos de una cosa. Cuando dicen que un P30 del 80%, quiere decir que el 80% de las estimaciones caen dentro de un más menos 30. Pero el 20%, es decir, un paciente en 5, si un médico ve 10 pacientes con enfermedad renal crónica en la consulta, 2 de esos 10, en 2 de esos 10 la estimación puede ser más amplia que el más menos 30. O sea que un paciente puede tener 36, que es un menos 40%, y en realidad tener 60. Las consecuencias de esto, como pueden entender, son gravísimas. Y son tan graves que o nadie las quiere decir o nadie las quiere ver. Y esa es una opinión personal. La siguiente, por favor. ¿Qué magnitud tiene este error? La siguiente. Como van a ver en cualquier paper, más o menos, si uno dice que los P30 son un 70, 80, 90, 95, 75, eso quiere decir que el error medio de cualquier fórmula para cualquier situación clínica es del 30%, del más menos 30%. La siguiente. Estos son en la revisión que hicimos, espero que ustedes lo vean, se vea grande. Estos son 3 estudios, aunque hay muchos, de pacientes con enfermedad renal crónica. Fíjense, el primer estudio de Celistre, pacientes con CKD.
Para la fórmula que he remarcado en rojo, el P30 de la EPI es de 80, de la Schwarz, que es una fórmula para niños y adolescentes, es 78. Quiere decir que el 80% tiene un error dentro del más menos 30. Yo sé que suena muchos números y puede ser un poco complejo, pero es la realidad. En el estudio de FAN, en 1100, bueno, y Celistre eran 900 personas. FAN eran 1100. Otra vez, más o menos hay un P30 de 87%. En el último que se ve, Evans, un MRD tiene un P30 de 65. Tener un MRD con un P30 de 65 quiere decir que el 35% de los casos tienen un error más grande que el 30%. O sea que un paciente puede tener 20 errores y ya tiene 50, o al revés. La siguiente, por favor. Esto, no sé si se ve un poco borrosa porque es un error, pero es en diabéticos, que es lo mismo. A ver la siguiente. Y esto es en pacientes trasplantados. Perdón porque en mi ordenador no se veía, ahora se ve mejor. Fíjense el estudio de Mason, 825 pacientes blancos trasplantados. Esto cogimos estudios solamente que tuvieran, compararon un gol estándar contra una fórmula. Fíjense el P30 del MDRD en trasplantados, 80, y de la EPI 74. 74 quiere decir que uno de 25%, 26%, uno de 4 pacientes tiene un error exagerado. Esto es lo que está publicado en la literatura. Y muchos de estos estudios han hecho estos papers diciendo que las fórmulas van bien. La siguiente, por favor. El principal problema no es ese. Sí, la siguiente. Es que se dan estos valores como válidos. Entonces, hay una tal abundancia de literatura, hay tantos estudios que se publican todos los días, hay cada vez más revistas que publican investigación. Hay una sobreabundancia de datos, que a veces no nos paramos a mirar de verdad qué significa lo que estamos leyendo. Y un P30 del 80% significa eso, que un paciente de 60 puede tener una estimación que va del 40 al 80. Y yo creo que esto es inaceptable y tiene consecuencias graves. El siguiente. Pues nosotros concluimos, habiendo visto más de 70 estudios, en más de 40.000 pacientes trasplantados, diabéticos, pacientes con CKD o enfermedad poliquística, que el error medio era exageradamente amplio y que esto tiene que tener consecuencias. Por lo tanto, hoy se debería considerar la medición en algunas circunstancias especiales, como vamos a ver después. La siguiente. Entonces, ¿en quién quizá se debería considerar un poco la medición? Pues lo vamos a ir viendo en algunos estudios. Yo les quiero mostrar ahora la experiencia de nuestro laboratorio, donde hacemos la función renal de rutina en pacientes de la clínica diaria y en estudios clínicos. Hemos hecho estudios en CKD, de las causas, diabetes, poliquistosis, nefroesclerosis, glomerulonefritis crónica. Hemos analizado el error en los estadios de CKD. Hemos analizado trasplante renal, donante vivo, pediatría, cáncer, ajuste de medicación y en cirrosis. En la siguiente diapositiva vamos a ver las consecuencias de este error. ¿Seguimos? Este es un estudio, no saben todos los autores, pero que hicimos en diabetes tipo 2. Al siguiente, por favor. Medimos la función renal con el aclamento de Dipsol en casi 500 pacientes con diabetes. Muchos tenían enfermedad renal, el 60%, otros eran diabéticos sin enfermedad renal establecida. Había pacientes diabéticos trasplantados, pacientes diabéticos con nefropatía diabética, pacientes que también tenían otra causa de enfermedad renal, como poliquistosis, glomerulonefritis, etcétera, etcétera. Y cubríamos más o menos todos los estadios de enfermedad
enfermedad renal, por debajo de 15 de filtrado, por encima de 90. La siguiente, por favor. Nosotros cuando hacemos este análisis, espero que no se vea, yo lo veía bien, no lo veía borroso, como espero que lo estén viendo bien, vamos. Más allá de hacer el análisis estadístico con los test especiales, nos gusta seleccionar ejemplos y demostrar lo que puede pasar con estos ejemplos. Fíjense, hemos separado a los pacientes en grupos, con el mismo filtrado medido que en la segunda columna. Hay 2 pacientes con 17, 2 con 27, 28, 2 con 48, 49, 2 con 60, 70 y así. Entonces, por favor, en la siguiente diapositiva, fíjense 2 pacientes con 17. Son 2 pacientes distintos con el mismo filtrado medido. La Cockcroft-Gault a un paciente le da 13 y otro le da 26. La MDRD, especialmente desarrollada en pacientes con CKD, al primero de 17 le da 11 y al segundo le da 24. La EPI, al primero le da, la epicreatinina, al primero le da 10 y al segundo le da 23. Sí, quizá con 10 ese paciente lo meten en diálisis y todavía no es necesario. Y al segundo le da mejor. Y así podemos seguir. En la siguiente diapositiva van a ver 2 pacientes que tienen 48, 49, 50 de filtrado, digamos. Son pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, son diabéticos, tienen un filtrado disminuido. Pero, si ven la fórmula Mayo, el MSQ, que es una fórmula de la clínica Mayo, le da 27, si le da la mitad. Pero a la otra paciente que tiene una diferencia de 1 mililitro filtrado idéntico, le da 55. Hay fórmulas que, por supuesto, la aciertan, como puede ser la epicistatina, que da 44, o la epicreatinina cistatina, que da 48. Pero la misma fórmula, la epicreatinina cistatina, da 38. Si ven la última columna para el paciente 6. O sea que estos no son ejemplos seleccionados. Está bien, puede poner la próxima, sí. No son ejemplos seleccionados, es decir, tenía 500 pacientes, en todos estaban bien y seleccionó los peores. No. Estos son ejemplos porque estamos tan contaminados con la idea de la EPI tiene un P30 del 90%, no pensamos lo que eso significa. Y no vemos el caso real. Y el caso real es tan frecuente que lo dejamos de lado y está mal. Fíjense, estas son imágenes muy fáciles de entender. Esto es una diana. La primera diana quizá no se ve, pero el centro de la diana tiene que ser 30 mililitros minutos. En la segunda gráfica de la derecha, la diana tiene que ser 60 mililitros. Y como pueden ver, la fórmula, estas son las 3 familias de la epicreatinina, cistatina, creatinina y cistatina combinadas. Esto es un juego de azar. Si el paciente tiene que dar 30, no puede dar 45, o 43, o 18. Si el paciente en el gráfico de la derecha, los pacientes que tienen 60, no pueden dar 45, o 75, o 80, o incluso más de 100. O sea, esto es lo que está pasando en realidad. En la siguiente diapositiva se ven los valores alrededor de 90. Entonces, la realidad es que el error es enorme. Y hay que tenerlo en cuenta. Está ahí. Lo que pasa es que nos focalizamos en una medida de resumen y no vemos la magnitud de lo que significa un P30 del 80%. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué concluimos? Que el error en nuestros pacientes era común y amplio. Y era aproximadamente el 40%.
de media más o menos, y que era peor en los pacientes con enfermedad renal crónica o filtrado por debajo de 60. En la siguiente diapositiva analizamos el error, como ya hablaron los dos ponentes anteriores, hablaron de la importancia del estadio de CKD, cómo clasificar a un paciente en un estadio. Hay que tener en cuenta que si un valor, es decir, el que da una fórmula, sirve para poner un paciente por encima de un punto de corte, pero si ese valor va a tener un error del 30%, prácticamente es como tirar la moneda. El paciente puede tener por encima de 30 y la fórmula clasificarlo por debajo. O el paciente puede estar por encima de 60 y clasificarlo por debajo. Y eso es muy importante. En la siguiente diapositiva es donde vimos que prácticamente es como tirar la moneda, clasificar a los pacientes con fórmulas que se basan en creatinina o cistatina. Fíjense, en la próxima diapositiva se ve lo que pasa. Estos son pacientes que se ve el 30 más marcado, ¿no? Estos son pacientes que tienen 30 de filtrado medido. Pero la MDRD, a algunos les da 20 y a otros les da 55. La EPI, a algunos les da 20 y a otros les da 40 y pico. La epicreatinina cistatina, a uno les da 20 y a otros les da 50 y pico. Es decir, hay pacientes que deberían estar bien por debajo de 30, según una estimación, es decir, un estadio avanzado, y en realidad están por encima de 30. Y lo mismo pasa en la siguiente diapositiva, que hicimos lo mismo para el punto de corte de 60. Es decir, dos valores, 30 y 60, puntos de corte claros y establecidos para la clasificación de CKD, y la mitad de los pacientes pueden estar un 30% de los pacientes pueden estar por encima o por debajo. Es decir, hay gente que estamos seguramente clasificando mal, con una fórmula, bien con la otra y mal con la siguiente. En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué concluimos? Estudiando 65 fórmulas, que más o menos entre el 50 y el 35% de los casos estaban mal clasificados, ya sea si usara creatinina o si usara cistatina. Entonces, esto es importante porque se clasifica a un paciente en un grupo de riesgo y el riesgo no lo tiene. Por eso, muchos estudios que asocian la función renal con la mortalidad, el riesgo es bajo, porque se usan funciones estimadas, que no dan una verdadera estimación. La siguiente, por favor. Vimos lo mismo en trasplante, en casi 199 pacientes, bueno, 200 pacientes trasplantados. La siguiente. Y aquí se ven otra vez dos ejemplos. La estadística es lo que hay, una variabilidad muy grande, pero fíjense que el filtrado medido es la segunda columna y la MDRD es la tercera columna, y como para filtrados de distintos valores, 10, 44, 49, 50, puede haber sobreestimación, puede haber sobreestimación tan grande como mayor del 100%, fíjense, el primer paciente tenía 9 y el MDRD le da 20. Puede haber una sobreestimación grosera, tercer paciente 49 y la MDRD le da 116. Y así podemos seguir con infraestimaciones entre el 20 y 50%. Un paciente, por ejemplo, el caso 10, que tiene 29 y le da 21, 30 y le da 21, digamos, 11 le da 42, y en realidad el MDR le dice que tiene 28. O sea que son ejemplos no exagerados, no son ejemplos raros, son ejemplos frecuentes. La siguiente, por favor. Siguiendo con la línea de trasplante, y agradezco que hayan citado este paper antes, en nuestro programa de donante vivo vimos la importancia
como comentaron antes, de que hay donantes que las fórmulas le dan un filtrado estupendo, pero la medición no. O al revés, las fórmulas no lo dejan donar y el filtrado sí lo deja, el filtrado medido sí lo dejaría donar. Entonces, fíjense en la siguiente diapositiva, se ve que estudiamos 100 pacientes, 103, 10 pacientes no donaron según el criterio del filtrado medido demasiado bajo. Fíjense cómo eran esos pacientes, como se ve en la próxima diapositiva. Son 10 pacientes, son todas mujeres. No está el dato ahí, pero eran mujeres de superficie corporal baja y altura baja, que le querían donar a toda costa, en la mayor parte de los casos, a sus maridos, hombres o a hijos. Fíjense el caso 1, una chica de 24 años que le quería donar a su pareja. El filtrado es 81 dioxol. Quizás es un poco bajo ya el dioxol para donar para alguien tan joven. Pero la orina de 24 horas, medida 2 veces y bien recogida, le daba 109. El MDRD le daba 82, pero la EPI le daba 96 y la MSQ le daba 121. Y así pueden seguir leyendo hacia la derecha. Esta persona en otro lugar hubiera donado. O el caso número 2, que tiene un filtrado de 71, la orina 24 le da 80 y pico, y todas las fórmulas le dan filtrados buenos. Es decir, es gente joven, quizá, no sé, espero que no lo vean borroso, pero es gente joven, el primer grupo, después hay gente de 50 años, pero que podrían haber donado y se hubiesen quedado al año de trasplante con un filtrado demasiado bajo. No sabemos, no tenían ninguna causa de enfermedad, no tenían proteinuria, no tenían nada, salvo una persona que creo que era hipertensa, pero todos los demás, todas las demás mujeres eran sanas. Lo único que tienen un filtrado un poco más bajo, no sabemos si porque habían nacido con menor número de glomérulos, porque saben que el número de glomérulos in vivo no se puede medir muy bien, pero resulta que tenían un filtrado bajo. Imagínense mujeres con filtrado bajo que donan, se casan, tienen 3 embarazos, la hiperfiltración del embarazo, viene la menopausia, quizá tienen un riesgo genético de desarrollar diabetes o obesidad con menopausia, y es un riñón que se va a enfrentar a todo eso con un filtrado de 40 o de 45, con 25 años. Esto sí que es importante. En la próxima diapo, por favor. Y esta diapositiva que se mostró antes, quiere decir, seleccionamos a pacientes con 70 de filtrado medido, es decir, gente que no debe donar, y con 90 de filtrado medido, gente que puede donar. Pero fíjense que la misma fórmula en los de 70, por ejemplo, la epicistatina, según la epicistatina, el que da 101, en un paciente que tenía 70, la EPI le dice, usted puede donar, usted tiene 101, pero tiene 70. Pero la misma fórmula a otro paciente con 70 le da 58, le dice, usted no puede donar. Y esto es una característica importante y a la vez grave de la fórmula. El error es aleatorio. Usted tiene 2 sujetos delante con 70 de filtrado y la epicistatina 101 o 58. Y tiene 70, las 2 personas tienen 70. La pregunta que ustedes estarán haciendo, como me hago yo también, es ¿cuánta gente en el mundo estará donando con filtrados limpios? Y no nos enteramos porque se usa la EPI. Y es una pregunta que no sé si es bueno hacerse y no sé si es bueno contestarla o encontrar la respuesta porque puede ser una cosa seria. Entonces, en la siguiente diapo, porfa, la pregunta es, ¿por qué en nefrología la función del órgano al que estudiamos desde que empezamos la residencia hasta que nos jubilamos, aceptamos
medir la función de ese órgano con un error tan grande, un error que no aceptaríamos ni para una balanza o una pesa, ni para un esfingomanómetro. Con un error del 30%, ¿se imaginan o pueden calcular cuántos hipertensos pasarían a ser normotensos o cuántos normotensos pasarían a ser hipertensos si el esfingomanómetro tuviera este error? ¿Y cuántos obesos serían delgados con un error del 30%? O por lo menos sobrepeso. Entonces, si no lo aceptamos en la balanza, ¿por qué lo aceptamos en la medición de la función? Esa es una pregunta que creo que hay que hacerse, por lo menos para este sitio. Siguiente. ¿Cuál es la causa de este error? La siguiente. Pues la siguiente. Pues esto ya lo han mostrado antes que yo, es que la relación entre la creatinina y la función renal es mala. Estas son 3.000, 4.000 creatininas contra 3.000, 4.000 ioxol. Como pueden ver, no sé si se ve muy claro en la figura de abajo, un mismo valor de creatinina, es decir, 1,5 de creatinina, puede valer para una función renal de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No tiene sentido. La siguiente. Lo mismo sucede con la creatinina. No sé, la cistatina, no sé en Uruguay, pero aquí la cistatina es un test caro. Sale 500 euros el kit para determinar 80 pacientes. Se vendió como la panacea, la magnífica nuevo avance. Y como pueden ver de la figura, porque podemos hacer mucha estadística, pero las figuras hablan solas. La correlación entre la cistatina y la función renal eran una cistatina de 1,5 se correlaciona, como ven en la banda rosa, con 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Es lo mismo. La siguiente, por favor. Entonces, un error de un 200%, si un valor de creatinina o cistatina varía entre 30 y 90, no lo puede corregir ningún artilugio matemático. Si le vamos, yo estoy convencido que si le vamos con este marcador a un premio Nobel de matemática, a decir, mira, yo no hago magia, yo hago fórmula. No puedo arreglar un error de partida de un 200%. Entonces, el error de la fórmula es la consecuencia del error de base de la creatinina y de la cistatina C. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque las fórmulas no han corregido ese error. Cuando uno grafica el filtrado medido contra el estimado, lo que era un error horizontal pasa a ser un error vertical. Pido disculpas porque podía haber puesto una diapositiva y ahora me estoy dando cuenta que me pasó. Pero si lo van a ver, un plot de la medición y contra la estimación, es lo mismo. Es este gráfico, un valor de ioxol se correlaciona en vertical con filtrados estimados que van de 40, 50, 70, 80, lo que fuera. La siguiente. ¿Qué deberíamos hacer? Pues la siguiente, yo creo que lo primero es entender el problema, como han dejado bien en claro los ponentes que lo han antes que yo. Considerar sus consecuencias, no en todo paciente que va a la consulta de nefrología, pero considerar sus consecuencias en algunos, y en medida de lo posible utilizar la función renal media. Siguiente. Para finalizar, ¿qué hemos hecho nosotros en Tenerife? Creamos el laboratorio de función renal, y esa es la página web, para aplicar en situaciones clínicas especiales y en investigación un método para medir la función renal. La siguiente. De esto voy a hablar poco porque en realidad ya creo que lo conocen y Luciana lo habrá comentado mucho. Pero el Plasma Clearance of IOXOL lo simplificamos usando DBS. ¿Qué es el DBS? La siguiente. Básicamente, ustedes saben que es un método farmacocinético, el clearance de IOXOL. Se inyecta una medicación, que es el IOXOL, se sacan distintos puntos, se sacan muestras de plasma, y se analiza y se hace una curva. El problema está que es demasiado engorroso. Entonces, sacar sangre, centrifugar, congelar, descongelar, medir, etc. Como es una molécula tan estable
vimos que se podía simplificar. Y la simplificación que conseguimos es esta. El paciente se inyecta la medicación, a la temprística que corresponda, se van sacando distintas gotas de sangre, se ponen en un capilar, ese capilar se deposita sobre un papel de laboratorio y se analiza la gota de sangre seca. La siguiente. Esto es lo que nosotros analizamos. Se corta la gota de sangre y se analiza. Nada más. Después hacemos las mediciones como siempre. La siguiente. Entonces, ¿qué ventaja? Es simple. Es mucho más económico porque ahorramos tubos, tubitos, jeringas, agujas, centrifugación, congeladores, etc. No hace falta congelar. El cartón no se congela. El cartón básicamente se deja al aire libre. Congeladores, tubos, no se centrifuga, y si quieren mandar muestras de un laboratorio a otro es fácil porque la sangre seca es segura y mueren todos los virus y las bacterias y todo vuela como una postal de un país a otro concentrado. La siguiente. Hemos hecho más de 3.000 test en más de 1.500 pacientes, quizá un poco más, en los últimos 8 años, en pacientes de estudios clínicos y en pacientes de situaciones clínicas especiales. ¿Qué situaciones? La siguiente. Donante vivo, hay gente con enfermedad renal crónica para saber el estadio de la enfermedad renal. Trasplante renal, niños con enfermedad renal, pacientes con cáncer, pacientes en prediálisis, pacientes con poliposis, pacientes donde la fórmula da un valor y otra fórmula da otro valor. No sé cómo es en el hospital de clínica, pero aquí el hospital se le ocurrió la brillante idea de dar 2 fórmulas, el MDRD y la EPI. Y a veces el MDRD y la EPI difieren en 25 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está. Entonces, para concluir, no veo la razón para no realizar, en base a la evidencia que hay, en cualquier método, este método en cualquier centro especializado. Por supuesto que tiene su coste, por supuesto que tiene su tiempo de trabajo, por supuesto que no es hacer una tostada. Pero si en un centro de tercer nivel hay una resonancia magnética, hay un PET scan, hay una espectrometría de masa, hay un HPLC, hay aparatos de coste alto, un resonador cuesta 300.000, 400.000 euros, estoy hablando por hablar, no lo sé muy bien. Pero si se hacen eso, si están esos aparatos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y el diagnóstico y el tratamiento, no veo por qué una cosa tan simple que puede costar 50 euros o menos no se pueda usar en algunos pacientes donde haga falta analizar la función renal. La siguiente. Resumen, ninguna fórmula es fiable. Se ha visto que hay suficiente información en la literatura. Quizás sea el tiempo entonces de cambiar el paradigma de cómo evaluar la función renal en los pacientes que más lo necesitan. Y creo que ya el final es agradecer la diapositiva del laboratorio. Nosotros tenemos una página web. Todo lo que están ahí son las personas que trabajan día a día en el laboratorio, en distintos proyectos. Y tenemos una línea, me tomé el atrevimiento de poner el hospital de clínica, porque si colaboramos, si empezamos a hacer cosas juntos, nuestros colaboradores siempre están en la página web. Quería ponerlo y que ustedes lo supieran. Pues nada, muchísimas gracias. Doctor Porrini, no sé si me escucha. Muchísimas gracias a usted por la exposición. Me pareció súper claro también. Y muy enriquecedor todo lo que nos ha transmitido. Y bueno, y ahora concluyendo un poco todo esto que hemos escuchado, bueno, un poco ahora los desafíos que nos ha tocado intentar poner esta técnica a punto en nuestro medio con nuestros pros y nuestros contras. ¿tá? Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los desafíos de la medición del Clidence de Yoxol en nuestro medio? Ay, paso yo. Gracias. Bien, entonces, un poco contarles, obviamente, la experiencia que nos toca vivir y cómo surge todo esto. Obviamente, como ya fue manifestado, surge la necesidad de tener una medida más exacta del filtrado glomerular y surge ¿de dónde? Y bueno,
desde el Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas, a través de nosotros, que somos los encargados de dosificar las creatininas y los filtrados. Y bueno, entre ambos dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, nos pusimos a investigar un poco, y esto es uno de los primeros artículos que uno ve que ya mencionan al clearance de Yoxol, y no es nada nuevo, ¿no? Como bien mencionó también el doctor Porrini, esto es algo de hace muchos años. Y bueno, específicamente este artículo ya data desde el 95, ¿no? Y ya están mencionando al Yoxol como un marcador de filtrado glomerular. Y si ustedes simplemente les voy a marcar a estas personas que pertenecen al grupo italiano, que fueron uno de los pioneros en poner esta técnica a punto. Si uno siguió investigando desde el 95 hasta ahora, hay una infinidad de artículos que mencionan al cliente del Yoxol, pero yo simplemente menciono este porque este fue uno de los primeros que también me atrajo mucho y que es del 2016, es un poco más actual, y que vincula otra vez a las mismas personas del grupo italiano, y también podemos encontrar a nuestro invitado ya vinculándose con estas personas. En este artículo simplemente destacar que están mencionando al Yoxol como uno de los marcadores ideales, casi suplantando la inulina, porque es excelente como marcador. ¿Por qué? Porque lo filtro a nivel glomerular, porque no lo reabsorbo, no lo metabolizo, no lo secreto a nivel tubular. Tiene una baja unión a las proteínas plasmáticas. La excreción extrarrenal es anecdótica, es decir, es como mágico el Yoxol, uno viéndolo así, ¿no? Este artículo ya lo hace referencia. Y es más, a nivel europeo, esperen que esto, existe también un control de calidad, que nosotros como patólogos tenemos claro que los controles de calidad son importantes a la hora de dar un resultado con calidad. A nivel europeo existe un grupo suizo que ya maneja un control de calidad de Yoxol. Siguiendo un poco la temática de este mismo artículo, también volvemos a encontrar a los mismos autores y hacen mención de lo que los doctores recién estuvieron hablando acá, de los distintos grupos de población a los cuales nos interesa tener un filtrado exacto. Allí hay unas menciones sobre los pacientes obesos, cirróticos, los que van a ser donantes de un riñón, ¿sí? Y bueno, y siempre mencionando al Yoxol como marcador ideal, de bajo riesgo, de efectos adversos, etc. Entonces, un poco para contarles a los que están un poco más lejos de mí, porque creo que toda persona que esté cerca de mí debe conocer el Yoxol, porque debo tenerlos bastante apabullados con eso. Pero el Yoxol es una droga llamada comercialmente Omnipacket. Existen de diferentes concentraciones, específicamente nosotros usamos Omnipacket 300. Es un medio de contraste, iodado, no radioactivo, es de bajo costo, está disponible en el mercado uruguayo. Es más, el Hospital de Clínicas, donde nosotros trabajamos y llevamos a cabo el proyecto, el Yoxol es usado como medio de contraste en el sector de imagenología del hospital. Y lo importante de esto es que tiene una tasa extremadamente baja de efectos adversos. Algo más que suma, ¿sí? Complementando este comentario, el mismo grupo italiano, este fue un artículo del 2018, bastante reciente, publica la seguridad del uso del Yoxol de 25 años de experiencia. Y ellos nos cuentan que más de 15.000 mediciones de Yoxol vieron solamente un efecto adverso y fue algo a nivel cutáneo, rápidamente tratable, sin mayor efectos adversos. Por lo tanto, ellos vuelven a insistir en las conclusiones de que el Yoxol es un marcador ideal para hacer el filtrado glomerular y con baja tasa de efectos adversos, seguro para ser utilizado. Volvemos a remarcar lo mismo, porque es un marcador ideal, porque es estable, como lo dijo el doctor Porrini, en plasma, no es secretado por el riñón, ni reabsorbido, ni metabolizado, con baja unión a proteínas y una excreción extrarrenal anecdótica casi inexistente. En base a todo esto que nos pusimos a investigar, bueno, surge la idea de empezar a planificar un poco esto. Y lo hacemos a través de un proyecto de investigación, el cual titulamos Evaluación de técnicas de medición del filtrado glomerular en la selección de donante vivo para trasplante renal.
Como investigadora me encontraba yo y mis tutores, la doctora Alicia Olascuaga y el doctor Bogia. Esto lo empezamos a escribir en el 2017 y fue aprobado en el 2017 a través de CSIC, una financiación, pedimos a CSIC, nos la aprobaron y a partir del 2018 empezamos a contar con esa financiación. Y bueno, cuando nos enfrentamos a todo esto decimos, bárbaro, tenemos a alguien que nos financie para empezar a poner el proyecto en marcha. Una de las primeras cosas que no podemos dejar de mencionar es cómo vamos a dosificar ese ioxol. Y bueno, cómo se dosifica a través de técnica de HPLC. ¿Tá? De HPLC, importantísimo. Este es el HPLC que nosotros utilizamos actualmente. ¿Y dónde lo fuimos a buscar? Bueno, la unidad de monitoreo de drogas, ubicada en el piso 7, a cargo de las químicas Marta Vázquez, Cecilia Maldonado y Natalia Guevara. Cualquiera de ellas 100% disponibles, súper trabajadoras y trabajando a la par. ¿Tá? Pero bueno, precisamos el HPLC. Empezamos con las compras de insumos, compramos, si ustedes recuerdan, el HPLC consta de fase móvil, fase estática, y dentro de la subfase estática precisamos una columna de HPLC, que esto es uno de los insumos un poco más costosos, lo conseguimos, lo financiamos, conseguimos el ioxol, lo compramos específicamente para el proyecto, y bueno, y comenzamos a hacer determinadas mediciones acerca de cómo salían los cromatogramas para el HPLC con el ioxol. Y bueno, tuvimos ciertos resultados, pero a nosotros quien más nos cambió fue el contacto que nos hizo el doctor Novoa con el doctor Porrini. Y bueno, intentar hacer una pasantía en el centro de España, de Tenerife, donde ellos tienen su centro de función renal. Y bueno, y nos embarcamos en el viaje y nos fuimos hasta las Islas Canarias, a Tenerife, específicamente al Hospital Universitario de Canarias, donde ellos tienen su centro de función renal. Son las fotos del hospital. Bueno, ellos cuentan con un equipo, estos son algunos de los de los participantes, de los integrantes del equipo, a la cabeza está el doctor Porrini, otro pilar importante es el licenciado en bioquímica Sergio Luis Lima, que constantemente estamos en contacto tratando de desasnarnos en esto de la técnica. Cuentan con una enfermera, técnicos en el laboratorio, con otros informáticos y otra gente más. Me tomé el atrevimiento de poner una pequeña foto ahí de cuando pasamos. Un equipo muy sólido, muy amable, muy 100% disponible a cualquier consulta y espectacularmente ensamblado en el manejo de los pacientes. Entonces empezamos a ver y aprender de todo lo que ellos hacían. Entonces rápidamente les cuento más o menos cómo ellos trabajaban. Y tenían un grupo de pacientes a los cuales estaba especialmente indicado, como fueron, bien lo aclaró el doctor Porrini, donantes vivos, y ahí fue donde dijimos, ajá, nos toca a nosotros, porque justo nuestro proyecto iba focalizado a ese tipo de pacientes. Pero también tenían el control del trasplantado, en los diabéticos, poliquitosis, enfermedad renal crónica, cirrosis, en fin, un sinfín de grupos de pacientes que tenían su especial indicación. Y como bien sabrán, en el laboratorio siempre hablamos de que todo analito tiene una preanalítica, analítica y posanalítica, y esto no dejaba de tener sus tres partes. Así que en lo que era preanalítico, ellos tenían un consentimiento que era informado y explicado verbalmente. El paciente se lo ingresaba en el hospital de día y se le hacía todo el procedimiento. Constaban de 3 protocolos, dependiendo de cuál fuera su filtrado glomerular previamente estimado o medido. Y bueno, y ahí iba a depender de la cantidad de tomas que se extraía o del tiempo del cual iba a permanecer el paciente. Como bien fue mencionado, ellos tienen dos formas de tomar las muestras. Una que es la forma de plasma, de sangre venosa, recolectando los tubos y por punción venosa periférica, y la otra que es como que está cobrando mayor importancia y es mucho más amigable hacia el paciente, es el DBS, ¿tá? El Dry Blood Spot, ¿tá? Que es simplemente por punción capilar, sangre capilar, se recoge a través de un capilar y se deposita en el papel de filtro. ¿Tá? Obviamente esto es más que importante en el paciente enfermo renal crónico, que muchas veces el caudal venoso es como muy cuidado y tenemos poco donde pinchar. En lo que respecta a la analítica, se hace una extracción de ese dioxol, se determina por HPLC, se hace un cálculo a través de unas planillas Excel y posanalíticamente, como hablamos nosotros, sale un informe en el cual se informaba el resultado con el gráfico.
Eso fue muy breve todo lo que uno aprendió y que fue muchísimo. Entonces, a partir de todo eso, nos volvimos hacia nuestro querido Uruguay, Hospital de Clínicas, a tratar de plasmar todo esto que habíamos aprendido, ¿sí? Y vinimos muy contentos, felices, tratando de poder, con una actitud positiva, esto va a salir. Entonces, bueno, lo primero que pensamos es, vamos a hacer un checklist de qué tenemos, qué nos falta y arrancamos. Lo de las indicaciones estaba perfecto, ya lo teníamos y contábamos con la gente de nefrología, que era uno de los principales abocados a esto. En cuanto a la preanalítica, teníamos un proyecto con una financiación que nos venía espectacular. Teníamos un consentimiento informado por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas. Contábamos con el servicio de nefrología que nos iba a poder brindar la parte de hospital diario para poder ingresar al paciente y hacer el procedimiento ubicado en el piso 14. Contábamos también que fue parte esencial de que el Comité de Ética nos diera su aval de que pudiéramos darle seguridad al paciente, ya que bueno, es un medio de contraste, iodado y bueno, las reacciones anafilácticas alérgicas pueden estar presentes. Entonces teníamos que darle esa seguridad al paciente y contábamos con eso. Y a su vez los protocolos, que también los teníamos presentes y lo íbamos a implementar según el paciente. En cuanto a la forma de recolección de las muestras, cuando pensamos en la recolección de plasma, estábamos ok, teníamos todo. Nuestro gran problema fue cuando quisimos intentar hacerlo en DBS. Ahí nos encontramos con que nos faltaban muchísimas cosas. Y bueno, teníamos una financiación por detrás, nos fuimos de compras. Y bueno, y así intentamos conseguir las lancetas, conseguir los papeles de filtro, conseguir esto de tapita naranja que ustedes van ahí. Son los capilares con los cuales se recoge la sangre, se punciona a nivel capilar, sale la gota de sangre, se recoge con esos capilares, que son capilares de 10 microlitros, heparinizados y que en este medio uruguayo nadie los traía. Fue realmente lo más complicado de todo. Al final tuvimos que hacer una importación directa desde el laboratorio alemán que los produce y traerlos específicamente a través del Hospital de Clínicas. Lo logramos en plena pandemia, pero fue lo último que incorporamos, pero los tenemos. A su vez, un multivórtex, que es parte de la extracción, un baño ultrasónico, que tampoco no teníamos, y la pinza punch para recortar esos papelitos donde iba la gota de sangre, no la teníamos y la tuvimos que importar de Estados Unidos. Nos fue como bastante engorroso, pero lo conseguimos. Hoy en día tenemos todo. Entonces, tenemos todo sobre todo para poder hacer una extracción de tanto del plasma como de la extracción del DBS, hoy en día. ¿Tá? En lo que respecta a la analítica, tenemos el HPLC, tenemos una fase móvil. La fase móvil, ahí hicimos unos cambios con respecto a lo que nosotros habíamos hecho previo a la pasantía de España. Cuando volvimos, la ajustamos y marchó todo excelente. La fase estacionaria, es decir, la columna ya la teníamos, así que impecable. Con todo esto, nosotros empezamos a hacer calibradores, los confeccionamos in-house, propios calibradores y controles siguiendo todas las especificaciones aprendidas y realizamos una curva de calibración que, si ustedes ven, es muy linda. ¿Ah? A su vez, estos fueron los primeros cromatogramas que fueron saliendo. Ahí es donde se marca nuestro pico de Yoxol, que luego se van a analizar a través de estos cálculos de Excel, que esto es una gentileza que nos dieron el equipo de España, que a su vez fue transmitido por el grupo italiano, de donde surgen estos grupos de referencia para la medición del clearance. Entonces nos dijimos, bueno, estamos ok, vamos a arrancar con esto. Y bueno, esto es coraje, ser un globo entre cactus y sobrevivir. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una determinación de clearance de Yoxol. Y bueno, por algo se empieza y empezamos con 5 voluntarios sanos. ¿Sí? Sanos, aparentemente. Y bueno, esto fue un poco de mostrarle lo que fuimos haciendo. Hicimos toda una jornada, unas buenas horas estuvimos. Y bueno, hicimos las recolecciones de las muestras de los 5 pacientes. Y a su vez también con el DBS. Y bueno, lo que básicamente hicimos, inyectamos los 5 mililitros del Yoxol a cada paciente y luego de 120 minutos, de 2 horas, se hicieron extracciones seriadas
por 4 horas. ¿Tá? En total teníamos 6 muestras de cada paciente, ya sea con los tubos de ETA y a su vez también los DBS. Los tubos de ETA, como contaba también el doctor Porrini, lleva un trabajo de laboratorio, por lo tanto hubo que centrifugar, separar plasma y frizar. Actualmente tenemos frizados. Y el DBS simplemente es conservar el papel de filtro. Hicimos la extracción. Nosotros aquí lo que hacemos, hicimos todo esto y lo que más que nada nos abocamos es a medir el Lioxol, el filtrado glomerular, a través del Lioxol plasmático, el que pinchamos por vena periférica. ¿Por qué? Porque era el que más aceitado teníamos, era el que teníamos más tiempo que tuvimos las cosas. La parte del DBS es lo que tenemos más nuevo y estamos todavía en plan de poner a punto. El plasma lo tenemos. Entonces, nos dedicamos a hacer una determinación del filtrado glomerular plasmático. Y bueno, esta fue nuestra curva de calibración para la determinación de estos 5 pacientes. Es una curva muy linda, ¿tá? Con nuestros calibradores y controles de calidad perfectos. Esto es uno de los cromatogramas de los pacientes, ¿tá? Que si ustedes ven, ahí se ve el pico de Lioxol. ¿tá? En general, los primeros picos es lo que queda del plasma, que tratamos de, por la técnica, alejarlo de los picos que nosotros queremos dosificar. El siguiente pico que tiene como este de aquí, ese es lo que nosotros llamamos un estándar interno, que lo que hace es corregir cualquier problema de la extracción del Lioxol. Y el Lioxol se presenta con 2 picos, de los cuales se suele manejar el pico de mayor magnitud. Utilizamos las hojas de cálculos que nos brindaron muy amablemente para estos 5 pacientes. Y bueno, y estos son los resultados que obtuvimos. Lo que hicimos fue hacerle seca de EPI, por la que habitualmente se maneja, la del 2009. Acá tenemos los valores de los 5 pacientes calculados por la creatinina sérica y su edad, y el sexo y la raza. Y a su vez, esta es lo que nos midió el clearance de Lioxol en cada paciente. ¿tá? Hicimos como un delta para tener una imagen, algo más claro, ¿tá? De las diferencias entre que había en mililitros minutos de cada uno de los pacientes. Y bueno, ¿existen diferencias? Y bueno, es como confirmar un poco de que sí, que realmente las fórmulas no nos estarían dando un muy buen resultado. Y bueno, acá es en porcentaje que vemos con respecto, si nosotros nos basáramos en que nuestro clearance de Lioxol lo consideramos como nuestro gol estándar comparado con la seca de EPI, y bueno, sí, vemos hasta un 30 y pico % de diferencia con respecto a lo que es el estimado. ¿tá? Entonces, bueno, nada, con 5 pacientes mucha conclusión no se puede llegar, pero bueno, para nosotros, primero, los resultados analíticos, es decir, a la hora de la determinación por el HPLC, nuestras expectativas fueron cumplidas porque realmente fueron excelentes. La curva de calibración fue muy buena, entonces no tenemos dudas de que la medición haya sido adecuada. Obviamente, con 5 pacientes es muy escaso como para sacar alguna conclusión. Y el trabajo con DBS continúa y sigue en marcha. Entonces, con estas pequeñas conclusiones, ¿cuál es hacia dónde vamos? Y bueno, lo que nosotros aspiramos y que el doctor Porrini y el licenciado Sergio Lima ya nos dieron el ok desde España, vamos a intentar hacer una validación de la técnica cruzada con ellos, ¿sí? Con el Hospital Universitario de Canarias. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro fin? Que nuestra posanalítica en un futuro tenga un informe adecuado, con un filtrado informado en forma correcta, y que en ese pie de ese informe podamos decir en un futuro que está hecho en el Hospital de Clínicas, en el departamento del laboratorio, y que está validado frente a un laboratorio de función renal español y por técnica de HPLC. Estas son nuestras expectativas mayores y que tenemos fe que las vamos a cumplir. Y bueno, esta fue nuestra experiencia, sufrida o no, pero a nivel de lo que es el clearance de Lioxol. No sé si... Muchas gracias. No sé si alguien del auditorio o alguien tiene alguna duda o quieren hacer alguna aclaración a nivel de la mesa.
todo quedó clarísimo. Invitamos a la doctora Lascuaga a que dé unas palabras. No, simplemente felicitarlos a los tres y al doctor Porrini, agradecerle mucho la participación. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años en conjunto con el Centro de Nefrología del hospital. Y bueno, me siento muy orgullosa de que de este proyecto de Luciana vaya a ser tan útil para ambos. Entonces, muchas gracias y simplemente eso. Yo también agradezco a la participación del doctor Bogia y el doctor Novoa y del doctor Porrini, si nos está escuchando, muy dispuesto y muy amable por colaborar con nosotros, y agradecemos la inclusión que nos hizo en la última diapo, que nos agregó como otro centro colaborador. Muchísimas gracias. No. Y el doctor Porrini, si nos No, yo la verdad felicitarte, no sabía, la verdad que los resultados sí son 5 casos, pero que todos empezamos con 5 casos, que todo el mundo empieza con 5 casos, con 2 casos, con 3 casos. Lo bueno de haber hecho voluntarios sanos me parece una cosa importante y bueno, esto la verdad que es todo empezar. Cuando nosotros empezamos hace 8 o 9 años, y era un poco ir a ciegas. Teníamos nuestros amigos de Bérgamo que nos ayudaban para cualquier cosa, pero que es así. Después, cuando tengan hecho 100, 200 pacientes, van a ver que no es... técnicamente, yo no soy bioquímico, pero de lo que hablo con la gente con laboratorio, una vez que esto entra rodado, está bien y funciona. Y el problema, digamos, más allá del problema técnico que seguramente no vas a tener porque se lo están haciendo también y después harán más pruebas y haremos una validación. El problema va a ser que un día le vas a informar a un paciente, al nefrólogo, que el filtrado es más bajo de lo que él piensa. Y eso es el verdadero. Nosotros teníamos... también voy a decir que cuando empezábamos, todos los que no eran nefrólogos del hospital nos tenían fe, porque decían, no, las fórmulas son un desastre, nosotros ya lo sabemos, pero ¿quién va a creer en esta porquería? Y nos decían los cardiólogos, los oncólogos, menos los nefrólogos. Los nefrólogos fueron los más difíciles de convencer, porque parece ser que están enamorados de la EPI, de la MDRD, de la que sea. Yo lo entiendo porque es una forma, pero a mí me parece también bien que si uno no duda un poco de lo que tiene, no da un paso adelante. O sea que yo me alegro mucho de que hayan dado este paso y ya van a ver que una vez que la cosa está rodada, es un poco una rutina más. Pero me alegro, lo felicito porque no es fácil montarlo. Tengan en cuenta que puede haber en Europa 15 centros que lo hagan. De rutina nosotros podemos hacerlo, de que lo hagan de rutina en la práctica clínica, que lo puedan hacer en Europa puede haber más, 30. Pero que lo hagan de rutina son menos. O sea que hay muy pocos centros en el mundo que se animan a hacer una medición de la función renal medida. O sea que esto es una cosa para que estén ustedes sobre todo contentos, porque esto no es lo normal, o sea que esto es un paso adelante. Bueno, yo quería agradecer también al doctor Porrini y además en ella tiene una ventaja porque a los nefrólogos los tienen en el barco desde el principio. Y entonces realmente creemos que puede ser de mucha utilidad y puede ser de mucha utilidad para que el centro universitario sea centro de referencia para el país y capaz que hasta para la región, para cuando el nefrólogo tiene una duda razonable, cuando hay decisiones importantes que tomar, esté disponible y que como siempre empezamos a partir de un proyecto de investigación con los datos que tú obtengas
estamos convencidos que vamos a convencer a las autoridades universitarias de que esto lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer para el servicio clínico y además para hacer investigación, pero que termina con el valor de incorporarse a una prestación. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por haber concurrido. Y perdón, lo Sí. último que esperamos que el doctor Porrini, cuando el COVID nos deje, que además él es del Río de la Plata, lo podamos tener por acá. ¿Estamos? Inicialmente, Sí, confieso sí. que lo quisimos traer, pero la pandemia nos jugó una mala jugada Un desastre. y bueno, y quedó pendiente. Pero muchísimas gracias, vuelvo a insistir, por la disponibilidad y la disposición y estar siempre presente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.